Dios o los dioses es uno de esos temas que maravillan a tantos. Aterra a otros. La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos. Pero de verdad, los aterra hasta un punto donde la locura se asoma. Cos. O como le dicen algunos, Cos. ¿Oyes nuestras plegarias? A algunos más les hace soñar con posibilidades increíbles, como posibilidades de instrumentalización de la condición humana. Sea como sea, el tema de las divinidades, aun cuando solo se raspa su superficie, evoca muy profundos conocimientos del ser humano. Por infortunio, el tema ha sido abollado y reducido en su gran riqueza por parte de diversos, como aquellos que condenan a la religión de todo mal habido y por haber en la humanidad, que no solo parten de un gran desconocimiento histórico, sino que además al hablar de religión o de Dios, lo hacen solo pensando en el judío cristiano, ignorando una riqueza tan vasta como enmudecedora, desde los celtas, los dioses de Mesopotamia, los egipcios, los chinos y hasta las religiones sin dioses. En este podcast hablará del nacimiento de los dioses y su muy íntima relación con el mundo y la ciencia de hoy. Porque como ya se dijo en el pasado, en un videoensayo titulado ¿Qué es Dios?, aún desde una postura atea, estudiar todo eso a lo que le llamamos Dios es estudiar a su vez el abismo mismo de la existencia y desarrollo del ser humano. Así que te importa o no lo que dicen y hacen las religiones, este podcast va más sobre una faceta nuestra que parece que muchos desean fingir que nunca existió, pero que está ahí, como una sombra de toda la humanidad, una sombra tan grande que se funde con la noche de los tiempos. Parte 1. 000. Odisea mental. Hace un tiempo imposible de determinar específicamente, así como imposible de conocer, el ser humano como lo conocemos ahora emergió. Este ser vivía poco y moría mucho, pero aún así, contra todo pronóstico, poco a poco se imponía y se esparcía por todo el mundo. Sin garras y sin grandes músculos, este ser empezó a basar su hegemonía en su capacidad para entender, aprender e imaginar. Es curioso, pues se detecta la capacidad de pensamiento complejo gracias a los vestigios de pensamiento religioso. Para los animales salvajes, comúnmente un animal que ya no está vivo es dejado atrás, pero en el caso del ser humano en algún momento, hace más de 60.000 años, los cuerpos de sus familiares les hicieron conocedores del fin de la vida, les hicieron conocedores de la muerte. Un shock tan grande y tan profundo para cualquier ser humano que aún ahora no ha podido conciliarse por completo. Gracias a los vestigios de los entierros rituales, sabemos que en algún momento de esos años los humanos ya imaginaban cosas más allá de las que veían con sus ojos, cosas como un alma o un mundo más allá de lo terrenal. También en aquellos años tan antiguos se encuentra el entierro de un ser que no estaba plenamente facultado para caminar, por tanto no estaba facultado para cazar, pero que aún así fue enterrado con sendos honores. Esta cuestión que solo se observa en los seres humanos, la protección del débil, del incapaz, estaba ya presente en aquellos primeros años, y parece ser que muy conectado a ideas religiosas. Aquí el asunto principal es que, aún a pesar de algunas evidencias, somos completamente ignorantes de cuándo inició el pensamiento religioso. No hay registros, porque ni siquiera existía la escritura, y la lengua como la conocemos hoy probablemente tampoco. De aquellos primeros dioses prácticamente no se sabe nada. Todo es especulación, aunque no es una especulación ligera, sino es una especulación totalmente rigurosa y basada en el estudio, pues actualmente se observan a las tribus aisladas y sus formas de ser a manera de entender cómo pudieron ser los primeros grupos humanos. Pero para poder entender de verdad todo esto que se ha dicho, hay que explicar qué es la noche de los tiempos. La noche de los tiempos no es solo un concepto poético, no es solo algo que suena bonito o aterrador dependiendo del caso. La noche de los tiempos es un concepto que nos habla de cómo el pasado remoto prácticamente es imposible de conocer. Prácticamente el olvido, cuando por fin cae y es definitivo, es invencible. O sea que intentar ver algunas partes del pasado de la humanidad es como intentar ver más allá en una muy profunda y oscura noche.
Esta noche de los tiempos puede llegar por la destrucción de registros históricos, como por el simple paso del tiempo que va degradando todo lo que ha dejado el ser humano. Y esto es curioso porque justo de las civilizaciones de las que sabemos más, eran algunas civilizaciones obsesionadas con eso, con la eternidad, con la construcción de algunos elementos que perduraran para siempre. Por ejemplo, las pirámides. Sin embargo, otros tantos pueblos simplemente se esfumaron para siempre de la memoria colectiva. Por ejemplo, una de las grandes culturas de los primeros años de la humanidad en su proceso de la civilización, o sea, la cultura del Indo, desapareció y no hay prácticamente nada de ellos. Hay muy poco y simplemente podemos imaginar. Y no es solo para nosotros, sino otros pueblos, como por ejemplo los mexicas llegaron a muchas ruinas dejadas por pueblos anteriores a ellos, y prácticamente lo que llegaron a creer es que dioses habían construido aquello, o si no pueblos míticos, o ancestros suyos. Pero en realidad es que hasta nuestros días, ni siquiera nosotros, con nuestras mejores técnicas de estudio, no sabemos mucho de varios vestigios de civilizaciones, como las ruinas sumergidas de Yonaguni en Japón, las construcciones de Tiahuanaco o el mítico Stone Age. Por este desconocimiento y por nuestra gran ignorancia, no es anormal que exista gente que diga que los alienígenas vinieron e hicieron eso. Porque el asunto es que tampoco tenemos pruebas para refutar eso, aunque tampoco tengamos muchas pruebas para apoyar ese tipo de visiones. El asunto es que el tiempo se traga las cosas. Es como una noche que avanza, una noche que está ahí siempre. Una noche que nunca acaba y todo lo oculta en una oscuridad exageradamente profunda. Por eso no podemos saber exactamente cómo fue esta odisea mental. El paso a un mundo en el cual la humanidad ya puede de verdad llamarse humanidad a sí misma. Este paso al mundo en el que se van creando las características que más adelante definiríamos como humanas. Porque hay que entender eso, los Homo sapiens no son exactamente humanos. Humano es un término, es un concepto que, si bien aplica también a lo biológico, en realidad su punto más preponderante es el cultural y el social. Porque incluso un Homo sapiens, quien sea, puede ser deshumanizado, o sea, se le puede quitar esta noción de que es un ser humano y por tanto merece el trato digno o el trato de respeto que se supone que todos los seres humanos merecemos. Así que pues de estas épocas oscuras, si se le puede decir así, que van desde hace 35.000 años hasta hace 10.000 años y en algunos lugares todavía un poco más adelante, lo que sí encontramos son estatuillas de mujeres muy voluptuosas, las llamadas Venus, y en sí vemos un culto a la fertilidad y a los misterios de la mujer, porque esa es una de las primeras cosas que se teoriza que observaron los primeros seres humanos, una relación extraña entre la mujer, la vida y la luna. Así es, los ciclos de la luna pueden llegar a sincronizarse con ciertos ciclos biológicos de la mujer. Y pues también está la mujer como un ser que puede dar vida. Ese tipo de misterios y ese tipo de ideas dotarían a un montón de cuestiones espirituales e incluso más adelante chamanísticas. Lo que vemos de estas religiones cuando los pueblos aún no inventaban la agricultura, o sea, que eran cazadores y recolectores que iban de un lado para otro, es que son pueblos pequeños y por tanto sus religiones son muy individuales, no son unas religiones organizativas y son llevadas por chamanes que no necesariamente son como sacerdotes, pero sí son un ser o un individuo especial que se dedica mayoritariamente a controlar, a pelear o a administrar las energías de los espíritus. ¿Y cuáles son estos espíritus? Bueno, bien podía ser el rayo, la lluvia, la casa, un animal, etc., etc. De hecho, justamente Gustavo Bueno, con su materialismo filosófico, plantea que muchos de los dioses nacen de los animales. O sea que en realidad los seres humanos han estado adorando visiones muy distorsionadas de los animales. Por el lado contrario hay otra tesis que implica que todos los dioses no son más que visiones muy idealizadas o mitificadas de antiguos grandes hombres o grandes gobernantes, que luego más adelante se vieron deificados. Estas dos posturas son bastante interesantes, pero no son de lo que va a ir este podcast, pero sí es muy necesario mencionarlas. Lo curioso de estas primeras religiones es que eran ecológicas, es decir, sus ritos y sus tabús iban en pro de generar empatía hacia los animales o generar empatía hacia los recursos.
bajo la idea de que era una especie de pecado o una especie de aberración algunos tipos de explotación desmedida. Esto se podría entender debido al poco control que tenían de los recursos, por tanto la facilidad con la que podían de verdad arruinar las cosas si no se medían en la forma en la que cazaban y consumían. Ellos no poseían la agricultura, así que dependían exactamente de lo que se encontraran. Así veíamos rituales en los cuales el cazador tiene que hacer algunas cosas con el cuerpo que ha quedado del animal que ha cazado, de alguna manera honrando su memoria, de alguna manera u otra sintiendo pesar por él o agradeciéndole de algún modo. Sin embargo, no todo era ecológico, porque como ya se dijo, también se defendía a los débiles, también se mantenía con vida a ciertos seres humanos que no podían cazar, cual de una manera muy directa era antiecológico porque iba en contra o en mella de la supervivencia de estos primeros seres humanos. De este tipo de religiones nace la idea de que lo antinatural es un pecado. O sea, todo eso que va en contra de los designios de la naturaleza es algo malo que tarde o temprano se ve castigado. Cosas como por ejemplo el incesto en muchas culturas se volverían un tabú en varias religiones y en varias culturas debido a sus terribles consecuencias genéticas. Y es que es curioso porque esta idea de que lo antinatural es malo sigue muy viva hoy día. E incluso hay varios tantos que están muy de acuerdo con esta idea de que deberíamos de vivir así, de que deberíamos de vivir con una especie de adoración a la naturaleza, pero la naturaleza más pura en un término conceptual, porque científicamente hablando la naturaleza va de otra cosa, o mejor dicho, ni siquiera tiene mucha utilidad como categoría de investigación. Regresando, en estas primeras sociedades tan pequeñas, ya existía la desigualdad. No era mucha, pero existía. Y es curioso porque ya desde este punto las religiones justificaban de alguna manera u otra las diferencias. Justificaban que uno fuera más que otro. Esto, nuevamente lo digo, se sabe o se interpreta debido a que es lo que hemos visto en esas tribus que están aisladas de todo el mundo, que aún hoy día todavía no han pasado por un proceso de occidentalización o orientalización, sino que son pueblos apartados de toda la humanidad, que no han desarrollado una civilización como la que nosotros conocemos. Entonces lo que veremos de estos primeros dioses, de estos primeros grandes avances de la humanidad, es que en sí todo esto de inventar espíritus e inventar dioses y demás tenía que ver bastante con una noción un tanto científica, o sea, la noción o el intento de tratar de explicar un fenómeno e intentar hallar un consenso y un entendimiento que fuera útil para todo esto. Es decir, no caces mucho a la liebre porque si no vas a hacer enojar al dios liebre o al espíritu de la liebre. Así es como se versaba. Pero en sí era bastante lógico porque si cazabas a todas las liebres, te quedabas sin liebres y eso podía tener terribles consecuencias en el futuro. Como ya lo dije al principio, la religión tiene una muy profunda relación con el conocimiento, con la ciencia y la civilización. Por desgracia, a pesar de lo apasionante que es este momento de esta primera gran odisea mental de toda la humanidad, como ya lo dije, no sabemos mucho. Prácticamente mucho de todo lo que se sabe o no se sabe de esta época es principalmente especulación. Y lo que estoy diciendo en este momento podría llegar a ser contradicho por un descubrimiento que se dé en los próximos 5, 10 años o incluso la próxima semana, porque así es lo histórico, así es la historia. Es algo cambiante, es algo mutable, es algo que es difícil de estudiar, es algo muy difícil todavía más de enseñar. Antes de terminar esta primera parte, lo que me gustaría dejar muy en claro es que este proceso y estos momentos tribales se vivieron en diferentes momentos históricos en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, la gente que llegó a América o la gente que llegó a Corea tardó mucho más en llegar a estos momentos porque la mayor parte de su existencia la pasó siendo nómada y fue hasta mucho pero mucho tiempo después que se volvieron sedentarios y se asentaron en alguna región, dando nacimiento a uno de los tantos pueblos del mundo. Y es que hablar de estos momentos históricos es como hablar de lo más profundo del océano. Alcanzamos a ver algo y con nuestra tecnología cada vez vemos un poco más, pero no deja de ser una increíble y muy profunda fosa donde se encuentran todo tipo de secretos que no sabemos qué esperar de ellos. No solo hay que recordar que no solo estamos descubriendo las estrellas, no solo estamos descubriendo nuestra geología, también estamos tratando de descubrirnos a nosotros mismos. La ciencia también sirve y debería seguir sirviendo para eso. Parte 2. La instrumentalización humana. Y se hizo la agricultura. Y la humanidad fue bendecida con los cereales, con el territorio y la civilización,
Cuando los humanos pudieron plantar y trabajar la tierra, dejaron de vagar por el mundo y pudieron empezar a reproducirse más y más. Pero la vida no se hizo más fácil. Al contrario, la agricultura requería mucho más trabajo y organización social, por lo que la desigualdad social también empezó a dispararse, así como el tiempo y el esfuerzo de las jornadas para poder vivir. Este shock civilizatorio fue otro shock profundo de toda la humanidad que crearía el mito del paraíso perdido, un mito que dice que alguna vez el humano vivió sin preocupaciones en una tierra que era tan rica que todo lo proveía. Este mito, que suena mucho al mito del Edén, y de hecho lo es, está presente en todo tipo de religiones, incluso en religiones más chamánicas. Y a pesar del desarrollo histórico y muchas cosas más, el mito sigue bastante vivo, aunque ya con menos carga espiritual, siendo no pocas personas que buscan, así en sus palabras, reencontrarse con la naturaleza, o volver a como deberían de ser las cosas. Regresando, al nacimiento de las primeras civilizaciones en Mesopotamia, el Indo y Egipto iniciaría una lenta pero encarnizada batalla entre el ser humano y lo llamado natural. Esto se vería en religiones donde se perderían muchos tabús ecológicos y de explotación y recursos. Aquí hay que resaltar mitos de la creación, donde se separan las aguas, las tierras y los cielos, pues es clara su conexión con la creación de los primeros gobiernos por la necesidad de coordinar centralizadamente sistemas hidráulicos para la agricultura. Razón de que los mitos de los diluvios universales o de las grandes destrucciones que luego dan cabida y nacimiento a los humanos actuales estén presentes en un montón de religiones de todo el mundo, porque el agua en una condición ordenada puede dar vida a través de la agricultura, pero cuando se desborda se transforma en inundación y se lo lleva todo. Por eso también el agua en muchísimas culturas se ve vista como un elemento de renovación, algo que nos regresa a un estado anterior, muy diferente al fuego, que de hecho se ve como un elemento de alquimia, un elemento transmutador, algo que hace que la piedra se transforme en metales. Obviamente todo esto proveniente de la tradición metalúrgica. Nacería por un lado la alquimia del medievo y también por otro lado también nacerían parte de las ideas de Confucio. Pero pongamos una pausa a esto porque significados de las cosas los hay prácticamente infinitos a lo largo de todas las culturas. Por eso centrémonos en decir que lo que marca este momento es la instrumentalización humana, en que las religiones convierten a los humanos en instrumentos de los dioses. Los humanos pasan a ser meros servidores o hasta esclavos sometidos a la voluntad divina. El rey o el faraón lo es, pues también es un dios, uno que intercede entre humanos y dioses. En todo tipo de religiones encontraremos que los primeros jerarcas y los primeros monarcas, míticamente hablando, son entendidos como provenientes o hijos de los dioses, normalmente de dioses estelares, o sea, dioses del cielo o dioses del sol, tanto en Corea como en China, como en Egipto. De esta forma, la religión se vuelve un aspecto central e imprescindible para las primeras civilizaciones. No solo justifica la desigualdad y la centralización, sino que además da orden y va generando la civilización a través de uno de los más grandes inventos de la humanidad, el calendario. De hecho, justamente los primeros sacerdotes y las primeras civilizaciones eran teocracias, gobernadas por sacerdotes, que luego dieron cabida a un monarca. Estos sacerdotes lo que hacían era manejar el calendario. ¿Pero por qué tenía tanto poder el calendario? Bueno, porque una sociedad agrícola, o sea que depende de los cultivos, es una sociedad profundamente dependiente de los cambios de las estaciones y de los cambios climáticos, por lo que de algún modo u otro el calendario implicaba no solo que había un orden superior, un orden al que había que seguir, sino que también había una armonía, y había quienes manejaban y controlaban ese orden y esa armonía. Pero retrocedamos un poco, porque los calendarios no salieron de la nada ni tampoco fueron universales. No es como que un pueblo los descubrió y luego todo el mundo los descubrió al mismo tiempo. Y tampoco es como que el calendario se descubra leyendo libros, porque hablamos de épocas en las que el libro o la literatura como se entiende hoy no existía. Los calendarios nacen de las estrellas, de la observación del cielo. Pero antes de las estrellas hay algo más: la luna. La luna, como ya lo había dicho al principio, tenía sendas relaciones con la mujer, pero también tenía un ciclo que podía ayudar a medir el tiempo, podía ayudar a medir los días y los años. De esta forma nacieron los primeros calendarios, los calendarios lunares, lo cual fue un gran avance, lo cual potenció todo tipo de religiones donde había divinidades de la luna, divinidades de la fertilidad,
Sin embargo, por desgracia, la luna era insuficiente para poder predecir las estaciones del año. Muchos pueblos se partieron la cabeza pensando esto, pero quienes lo resolvieron fueron los egipcios, quienes crearon el primer calendario solar, un calendario tan exacto que aún hoy día nos genera muchas dudas de cómo fue creado, porque esa es una de las cosas interesantes de los egipcios. No hay tanto registro de cómo se volvieron egipcios. Simplemente los registros hablan de que en un momento determinado ya estaban allí. Esto no implica nuevamente que hayan sido por cuestiones alienígenas o reptilianos. Nuevamente nos pone de frente ante las arenas del tiempo, o la noche de los tiempos. Pero lo que sí se puede decir con certeza es que gracias a este increíble calendario y a lo entre comillas bondadoso que era el Nilo, los egipcios tuvieron un esplendor económico que otros pueblos no conocieron. Por eso el faraón se entiende a sí mismo como hijo de Ra, o sea, hijo del dios Sol. Y es que justamente el Sol es una de las figuras deificadas más importantes de todos los egipcios. Aunque hay que dejar en claro que estas eran religiones politeístas, o sea, con muchos dioses. Podían llegar a tener miles, como en el caso de los babilonios, y podían llegar a tener dioses que eran más importantes en una ciudad que en otra. Esto también le pasaba a los egipcios, pero principalmente pasaba más en Mesopotamia. Lo que estoy tratando de decir es que en este punto los dioses ya no nacen tanto de la tierra, ya no nacen tanto de la naturaleza que podemos tocar, sino de la naturaleza que está allá arriba, en los cielos, de las estrellas, y principalmente la estrella más importante para nosotros, el Sol. Este Sol que nace y fallece todos los días. Esto va a generar la idea de un tiempo cíclico, de dioses que nacen y perecen. Esta idea, como la hemos visto, va a perdurar en muchísimas más religiones donde hay todo tipo de dioses salvadores que llegan y se sacrifican por nosotros para luego regresar una y otra vez. De aquí nace mucho del pensamiento cíclico que veremos en prácticamente casi todas las culturas. Estoy diciendo que ya desde la antigüedad la observación de los cielos marcó mucho de lo que vendría a ser toda la humanidad y su cultura. Por poner un ejemplo, los pueblos de Mesoamérica creían en esto de los varios soles. Para ellos había habido otros ciclos en los que había habido otros soles y en los que había habido otros pueblos que fueron destruidos al final de ese ciclo. De hecho, el calendario maya es eso, es cíclico, habla de diferentes momentos que se acaban y empiezan otros y así. De ahí nació esta pequeña histeria colectiva con el 2012. Para los mayas era muy normal la idea de que se acababan las cosas y empezaban otras. No necesariamente era una cuestión del fin del mundo. Por el contrario, así como más adelante veríamos con la religión hindú, la idea de que todo se acaba y de que todo se vuelva a crear no es algo que inquietase mucho a los pueblos. Aunque, por ejemplo, a los mexicas sí que los inquietó. Ellos ya no hablaban de 4 soles, sino de 5 soles, y ellos esperaban con mucho miedo el final de su sol, por lo que tenían diferentes fiestas con las que intentaban agradar a los dioses por medio de sacrificios para evitar de alguna manera u otra que este sol se acabara. Entre todo esto hay bastantes curiosidades, como por ejemplo el pueblo Dogón, que es un pueblo que adora a cierta estrella llamada Sirio. Una estrella que solo se ha podido descubrir con tecnología relativamente moderna, pero que ellos ya adoraban hace muchísimo tiempo. O también está el caso de los sumerios, o sea, pueblos de Mesopotamia, que ya sabían de la existencia de diferentes astros que no fueron descubiertos sino hasta hace apenas unos siglos. Y si nos ponemos a revisar mitologías, veremos esta primacía del cielo, esta primacía del sol, primero en la creación de clases sacerdotales y luego en la creación de monarcas que se justifican a sí mismos a través de la idea de que son hijos de dioses o hijos del gran dios del cielo, como en el caso de China, donde está Tien, que es el dios del cielo, y los mitos hablan de que el primer emperador, aquel que unificó a toda China, es su hijo. O en Egipto, que como ya lo había dicho, el faraón era considerado hijo de Ra. Que por cierto, una cosa que veremos mucho en la antigüedad es gobernantes peleándose con grupos de sacerdotes. En el caso de Egipto, el faraón Akenatón, por allá del 1500 a.C., intentó debilitar a la clase sacerdotal que se encargaba del culto a Amón, que era básicamente una deidad muy relacionada al sol, introduciendo a otro dios, que era el dios del disco solar, Atón. Obviamente fracasó e intentaron censurar todo lo que hizo, así que llenaron de argamasa todos los registros que había de ese faraón, pero curiosamente eso ayudó a preservarlo más. Porque como sabemos, normalmente los gobernantes egipcios ponían los registros de lo que hacían en paredes. Al estar rellenadas estas paredes de argamasa, era tan simple como quitarla y ya, atrás quedaba muy bien conservado todo el registro.
Volviendo al caso de Mesopotamia, ahí tenemos a los ya míticos Anunnakis, que hoy día han sido muy tomados en cuenta debido a todo tipo de teorías de conspiración y todo tipo de ideas sobre el nacimiento de la humanidad. El caso curioso de los Anunnaki es de los que dejan más en claro la instrumentalización de la humanidad, porque en este caso directamente hablan de que los humanos fueron creados como esclavos de estos seres. Y de en sí, cada una de las mitologías que se han mencionado están llenas de mitos que más adelante veremos en mitos bíblicos y en mitos de otras tantas religiones que surgieron después, como por ejemplo el diluvio. Pero al final de todo esto, el punto más interesante de todo esto es que el cielo sigue siendo la última frontera. Ya desde estos momentos, desde el nacimiento de la civilización, ya estábamos buscando no solo nuestros orígenes, sino además también nuestro destino. Parte 3. El año 0. Todo lo que se ha dicho ocurrió antes de que llegue el año 0. Sí, ¿no es curioso pensar que en esta era tan científica usamos el antes y después de Cristo? Bueno, al menos en la mayor parte del mundo, porque como curiosidad los chinos usan su propio calendario, ellos no se basan en el antes y en el después de Cristo. Otros, como por ejemplo Corea del Norte, tienen un nuevo calendario que inicia con la época, si no mal recuerdo, de la revolución o del nacimiento de su líder revolucionario. En este momento no lo recuerdo, así que si quieren pueden pasar a revisarlo. Pero no nos desviemos. Para poder concluir todo esto hay que revisar el significado o de dónde viene la palabra religión. Viene del verbo religar, que ya contextualizando, religión significaría ligar o relacionar al hombre con Dios. ¿Y de dónde viene la palabra Dios? Del latín deus, que a su vez viene de una raíz indoeuropea que es dieu, o básicamente luz de día. Es decir, en este contexto la religión sería una relación entre el humano, o una ligación entre el humano y el elemento más prominente de sus cielos, el sol, o mejor dicho, su luz. Este es básicamente el final del principio, pues las religiones que vendrían después se irían alejando aún más y más de esta simpleza, hasta ya al punto de llegar a buscar ser universales, como lo sería el caso del cristianismo o el budismo. Que muy curiosamente, pero no es ninguna coincidencia, que tantos dioses muy importantes se consagren tan cerca del solsticio de invierno, o sea de los últimos 10 días de diciembre. En el caso, por ejemplo, de Jesucristo, el 25 de diciembre. Parte final. Nous sommes du soleil. En conclusión, ahí donde nacieron los dioses, nacieron las civilizaciones, e incluso lo que más adelante sería la ciencia. Y toda esa religación entre el humano y los cielos no ha muerto, solo se ha transformado y adaptado a lo largo de los milenios. Pero aún así cabe aclarar que después de lo mencionado hay más y más y más religiones en todo el globo, con sus diferentes procesos y sus diferentes cuestiones características específicas. Pero como dirían en un gran canal, eso es otra historia. Al final, el ser humano no solo quiere comprender, también quiere confiar. Pues la noche de los tiempos, esa que mencioné al principio, aún a pesar de todo el poder que ha conquistado la humanidad, aquella noche, aquella oscuridad, aún acecha a cada pueblo. Una noche que es básicamente el olvido e intrascendencia ante la eternidad.